Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic de Naruto, Uzumaki Senshi, Sistema de Comisiones. Parte 30. Capítulo 168. Al escuchar las palabras de Jiraiya, Senshi todavía tenía una sonrisa despreocupada en su rostro, una toalla grande casualmente colocada sobre sus hombros y gotas de agua goteando de su cabello. Vamos, Jiraiya, solo estás siendo modesto, ¿verdad? Eres el legendario, sabio sapo, uno de los Sannin, aquel a quien ni siquiera los mares se atreven a abrazar. Esa frase tuya, ni siquiera el mar puede abrazarme, Jiraiya, es famosa en todo el mundo ninja. Un jutsu de ese nivel no es gran cosa para ti ahora mismo, ¿verdad? Al escuchar esto, Jiraiya frunció el ceño ligeramente y agitó la mano, pensando para sí mismo que eso no era bueno. En esa sola frase, Senshi lo puso en una situación delicada por 3 razones. 1. No solo era modesto, la fuerza de Senshi era realmente inconmensurable. Incluso ese rayo casual era suficiente para matar instantáneamente a cualquiera por debajo del nivel Kage. Aunque Jiraiya era un veterano curtido en la batalla, aún sentía una presión invisible al enfrentarse a Senshi. 2. Esa frase, ni siquiera el mar me da la bienvenida, Jiraiya, era originalmente su lema, del que se sentía orgulloso. Sin embargo, oírla de labios de Senshi le produjo un presentimiento ominoso. 3. El jutsu de Senshi de hace unos momentos no le pareció nada especial. Aunque lo esquivó a tiempo, Jiraiya aún sentía un hormigueo y entumecimiento en el brazo debido al impacto residual del rayo. Esto confirmó lo que ya sospechaba, Senshi era aún más fuerte que la última vez que se vieron. Jiraiya suspiró y esbozó una leve sonrisa de impotencia. Senshi, la próxima vez, ¿podrían no saludarme de forma tan peligrosa? Con lo mucho que están creciendo, la próxima vez que me vean, podrían reducirme a cenizas con un rayo. Senshi simplemente sonrió con la misma actitud relajada. Levantó la mano derecha, con la palma hacia arriba, como si fuera algo natural. Está bien, hermano, paga ya. Jiraiya se detuvo bruscamente, con cara de confusión. ¿Pagar? ¿Pagar por qué? Senshi frunció el ceño, pensativa. Tío, ¿tan mala memoria tienes? Tú mismo me acabas de contratar, diciéndome que de ahora en adelante no debería saludarte con el elemento relámpago cada vez que nos veamos. Como me enviaste una solicitud de trabajo, obviamente tienes que pagar mis honorarios. Los ojos de Jiraiya se abrieron y una gota de sudor frío se formó en su frente cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Esto cuenta como una solicitud de trabajo? Si así fuera, ¿no sería trabajo toda interacción futura con la Senshi? Mi dinero es limitado, pero las tareas que él puede proponer son ilimitadas. Esto sería un pozo sin fondo. Forzó una risa, intentando cambiar de tema. Senshi, eres una auténtica bromista. ¿Cómo puede considerarse esto una solicitud de empleo? Pero hablando de trabajos, de verdad tengo que agradecerte. Oí hablar de Orochimaru desde Konoha, regresó hace tiempo y ha cambiado mucho. No se parece en nada al Orochimaru de antes. Ha hecho grandes contribuciones a la aldea. Senshi rió para sus adentros. El hermano serpiente de hoy no se parecía en nada al antiguo Orochimaru. El viejo Orochimaru solo incursionó en experimentos prohibidos y ninjutsu. Ahora Orochimaru ha utilizado esta mentalidad empresarial de Silicon Valley para lograr cosas, una amenaza aún mayor. Mientras Jiraiya continuaba hablando con entusiasmo sobre Orochimaru y los recientes eventos en Konoha, la mente de Senshi estaba completamente en otra parte. Entrecerró los ojos, el vapor de las aguas termales se arremolinaba a su alrededor, pero su mente estaba acelerada, planeando cómo conseguir algunas oportunidades laborales con Jiraiya. Por otro lado, aunque Jiraiya hablaba sin parar, había un toque de cautela en su mirada. Él no podía permitir de ninguna manera que la Senshi lo llevaran por mal camino. Como maestro de la inteligencia, Jiraiya ya estaba familiarizado con los métodos de Senshi. Sí, Senshi era extremadamente eficiente, nunca dejaba de completar las tareas sin cuidado, pero sus precios eran absurdamente altos. Aunque Jiraiya no estaba en bancarrota, no se atrevería a contratar a Senshi sin una buena razón, o se arriesgaría a vaciar completamente su cuenta bancaria. Sin mencionar, pensó, que si me hace una oferta de colaboración tentadora, necesitaré mucha fuerza de voluntad para rechazarla. Si no, terminaré perdiendo hasta mi ropa interior. En ese momento, los 2 hombres estaban uno al lado del otro en las aguas termales, cada uno con una taza de sake, pareciendo llevarse bien como viejos amigos charlando. Pero en realidad, sus mentes giraban, calculaban. Sus cálculos mentales prácticamente les fallaban. Senshi tomó un pequeño sorbo de sake, absorta en sus pensamientos. Y Jiraiya es diferente de Sarutobi Hiruzen, Danzou y Orochimaru, es un vagabundo solitario. No tiene necesidades urgentes. Si quiero un trabajo suyo, necesitaré un enfoque diferente. Mientras tanto, Jiraiya volvió a llenar sus tazas, pensando, Senshi es un caso muy especial. Tiene lazos de amistad con Konoha, pero también trabaja con Kumogakure, Kirigakure, Tsunagakure, etc. Es un amigo y podría convertirse en un enemigo en cualquier momento. Esta es una oportunidad única para hablar con él personalmente, así que será mejor que recopile toda la información posible. En ese momento, Senshi hizo el primer movimiento. Aunque Jiraiya era sabio y poseía una gran inteligencia, Senshi era aún más astuta. Después de pensar un rato, le sonrió a Jiraiya y dijo, hermano, entonces, sobre ese niño de la profecía, ¿has descubierto algo nuevo? La expresión de Jiraiya vaciló. La última vez, solo mencionaron brevemente a la niña de la profecía, sin entrar en detalles. Pero ahora Senshi iba directo al grano, obviamente bien preparada. Encontrar al niño de la profecía era la misión de Jiraiya.
Vagó por el mundo ninja durante años buscando a ese chico que un día cambiaría todo, entrenándolo para lidiar con las crisis que pudieran surgir en el futuro. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo identificar al verdadero niño de la profecía. Pensándolo bien, Jiraiya dejó escapar un suspiro cansado y esbozó una sonrisa amarga. Que el niño de la profecía no es fácil de encontrar. He viajado por casi todas partes, he conocido a todo tipo de jóvenes talentos prometedores, pero está claro que ninguno de ellos es a quien busco. Siendo sincero, por ahora no tengo ninguna pista. Al oír esto, los ojos de Sensei brillaron con un brillo travieso y añadió, amigo, quizá tú no lo hayas encontrado todavía, pero yo sí. Tienes. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, con la voz cargada de sorpresa y esperanza. ¿Sabes algo sobre el niño de la profecía? Recuerda, incluso la gran rana sabia, de más de 1000 años, solo vislumbró esto fugazmente en sueños. Si él solo podía ver fragmentos, ¿cómo podría alguien más saber más? Mientras Jiraiya se debatía entre la duda y el asombro, Sensei parecía completamente segura de sí misma, asintiendo con la cabeza como si fuera una certeza. Así es, hermano Jiraiya. Tengo información sobre el niño de la profecía. Al regresar del shock inicial, la mirada de Jiraiya se volvió cautelosa. Recordó el dudoso enfoque de Sensei ante las cosas y la cautela volvió a él. Lentamente sirvió otra taza de sake para cada uno de ellos, y agregó en tono de broma, Sensei, no van a señalar a algún ninja al azar y decir que es el hijo de la profecía, con la esperanza de engañarme, ¿verdad? Sensei negó con la cabeza al instante, sin dejar de sonreír, pero con la mirada seria. Jamás bromearía con algo así. Estoy hablando de un ninja de verdad, sin duda el hijo de la profecía. No hay derrotas garantizadas. Jiraiya ya no pudo mantener la compostura. La copa que acababa de levantar quedó suspendida en el aire, y su rostro adquirió una expresión seria y grave. ¿Realmente tienes información precisa sobre el niño de la profecía? Encontrar al niño fue un esfuerzo de toda la vida para Jiraiya, y ese niño de la profecía tenía un valor inconmensurable para todo el mundo ninja. Tenía que tomar esto en serio. Aunque se había dicho repetidamente a sí mismo que no debía ceder ante ninguna oferta tentadora de la Sensei, para no arruinar sus finanzas, la mención del niño de la profecía era imposible de rechazar. Al mismo tiempo, el plan de Sensei se estaba desarrollando a la perfección, mientras que en otro lugar el plan de Obito también estaba en pleno apogeo. Con la ayuda de Zetsu Blanco, Nagato estaba siendo masacrada. En medio del bosque que rodea a Megakure, Obito se apoyó casualmente contra el tronco de un árbol, con una sonrisa satisfecha en su rostro, mientras escuchaba los últimos informes de Zetsu Blanco sobre Megakure. Aunque Pain of the Deva Paz y Conan intervinieron para calmar a todos, la situación no se ha resuelto del todo, por lo que el pánico sigue en aumento, dijo Zetsu Blanco con regocijo. Cuando ya no puedan reprimir sus miedos, estallará una segunda ola de disturbios. Eso será un dolor de cabeza aún mayor para Nagato. Obito asintió, todo era como esperaba. Sonrió cuando vio la mitad del Zetsu Blanco que estaba atrapado en el tronco del árbol. Ame está sumido en el caos y la Sensei no han aparecido, lo que significa que o no está prestando atención o está ocupado con otra cosa. Mientras no interfiera, mi plan no puede fallar. Hizo una pausa, sus ojos se enfriaron y luego le preguntó a Zetsu Blanco, ¿Dolor del Camino Animal se ha dado cuenta de que estás detrás de todo esto? Zetsu Blanco inclinó la cabeza pensativo y respondió con voz ronca, capturaron a algunos mercenarios y bandidos, obtuvieron información, pero aún no saben que soy yo quien lo orquesta todo. Lo único que han descubierto es que una fuerza misteriosa les proporciona información de alto nivel. Los labios de Obito se curvaron en una sonrisa satisfecha. Perfecto. Mientras Sensei no esté involucrada directa o indirectamente, todo está bien. Hizo una pausa, con una mirada gélida, y luego ordenó, sigan vigilando todas las caravanas y shinobi alrededor de Amegakure. Si encuentran a los objetivos correctos, filtren la información a los bandidos y mercenarios cercanos. Nagato ya está al límite. No tardará en desplomarse, y entonces intervendré y tomaré el Rinnegan. El Zetsu Blanco respondió respetuosamente, sí. En el instante en que habló, su cuerpo se disolvió como cera derretida, hundiéndose nuevamente en las sombras del tronco del árbol. Mientras tanto, en la oficina de Nagato en la torre Amegakure, se estaba llevando a cabo una reunión de alto nivel. Conan estaba junto a Nagato, con los ojos llenos de preocupación. Ella preguntó en voz baja, Nagato, ¿el camino animal de Pain pudo capturar al culpable? Nagato cerró los ojos como si estuviera pensando, y luego los abrió con una mirada serena, pero compleja. Los atraparon, pero no del todo. Conan estaba confundido y frunció el ceño. ¿Qué significa esto? ¿Es posible capturar a la mitad de un culpable? Pero en realidad eso describe con precisión la situación. Había capturado a algunos bandidos y mercenarios, sí, eran culpables. Sin embargo, el verdadero cerebro seguía prófugo. Si le hubiera dicho a Conan, tal vez hayamos atrapado al culpable, o tal vez sea imposible atraparlo, ella podría haberle dado un codazo en la cabeza y haberle preguntado si estaba loco. Al ver la expresión confusa de Conan, Nagato explicó con cautela, tras la separación del camino animal, el camino humano y el camino Naraka de Pain, lograron cierto éxito inicial. Detuvimos a algunos de esos bandidos y mercenarios que robaban caravanas y mataban a nuestros shinobi y civiles. Pero, por lo que el camino humano leyó en sus recuerdos, esos tipos son solo peones de algún manipulador oculto. La frente de Conan se frunció aún más y sus ojos adquirieron una expresión oscura. Se dio cuenta de la gravedad de la situación. El problema de Amegakure era mucho más complicado de lo que había imaginado. Quienquiera que los estuviera apuntando probablemente poseía una formidable capacidad de recopilación de inteligencia. También eran maestros del escondite, de lo contrario Nagato ya los habría capturado.
su ansiedad aumentó y dijo en voz baja, Nagato, capturar al verdadero cerebro es difícil, pero la preocupación de los aldeanos no hace más que crecer. Si no resolvemos esto, podría estallar una segunda ola de disturbios en cualquier momento. Hasta que la situación se calme, creo que tendrás que esforzarte aún más para encontrar al líder y poner fin a esta crisis. Nagato inmediatamente sintió un dolor agudo en el pecho, como si un trozo de sangre vieja subiera por su garganta. Ya estaba haciendo malabarismos con 7 trabajos simultáneamente, apenas podía respirar, y ahora Conan quería que trabajara horas extras. Inmediatamente levantó las manos en señal de protesta. Y Conan, esta vez es diferente. Desenmascarar al cerebro requiere más que trabajo extra, requiere pistas concretas y la oportunidad adecuada. Extender mi horario laboral no resolverá el problema tan rápido. Básicamente, estaba diciendo que sabía lo urgente que se sentía Conan, pero que apresurar las cosas no ayudaría. Este fue un incidente extraño que requería una cuidadosa reflexión. Intentar apresurar una resolución solo empeoraría la situación. Conan bajó la cabeza, pensativa. Luego, alzó la mirada con un brillo en los ojos. Nagato, si la situación es tan grave, ¿por qué no contratas a la Sensei para resolverla? Los ojos de Nagato se abrieron de par en par. ¿Contratar sensis? Que eso es buscarse problemas. Sabía por experiencia que incluso tareas tan peligrosas como capturar bestias con cola, simples para la Sensei, costaban 100 millones de rayo. Y ese trabajo había sido un éxito, sin complicaciones, pero el costo era exorbitante. Este nuevo trabajo era extremadamente complicado. ¿Quién sabía el precio exorbitante que podría exigir Sensei? Amegakure no sobreviviría a ese ajuste de cuentas. Además, a juzgar por los acontecimientos, el grupo secreto que tenía como objetivo a Megakure poseía información valiosa, pero empleaba métodos baratos y deshonestos. Si hubieran tenido el coraje, se habrían enfrentado a los 3 caminos del dolor. Sin embargo, solo se atrevieron a realizar astutas maniobras en la sombra. Eran claramente insignificantes, indignos de reconocimiento. Nagato respiró hondo, obligándose a mantener la calma, y le dijo a Conan, bueno, Conan, no molestemos a la Sensei con esto. Yo me encargo por ahora. Esa gente que nos ataca no da tanto miedo. Aparte de provocar a bandidos y mercenarios locales, no parecen tener nada más en mente. Seguiré investigando, y no necesitamos contratar a la Sensei. Estaba calculando mentalmente que el precio que Sensei cobraría por un trabajo tan complejo podría ser de 300 millones o más. Aunque Akatsuki y Amegakure eran razonablemente ricos, no podían simplemente gastar cientos de millones cuando quisieran. Al ver a Nagato tan decidido, Conan no insistió. Ella sonrió amablemente. Qué bien, aunque será más difícil para ti, Nagato. Nagato simplemente meneó la cabeza irónicamente, medio en broma, ¿difícil? Más bien un destino trágico. Conan parpadeó. Al darse cuenta de que había cometido un error, Nagato rió torpemente. Nada. En fin, déjamelo a mí. Pase lo que pase, descubriré quién está detrás de esto y haré que se arrepientan de haberse enfrentado a Amegakure. En la última frase parecía un poco molesto. Odiaba cómo esa gente en las sombras le había complicado el trabajo. Ya estaba abrumado, y ahora solo le aumentaban el estrés. Tan pronto como los encontrara, se aseguraría de que aprovecharan al máximo la experiencia Pain. En los días siguientes, Setsu Blanco y Pain of the Animal Pass jugaron al gato y al ratón. Aunque los 3 Pans continuaron capturando bandidos y mercenarios, nunca descubrieron a los verdaderos cerebros, Setsu Blanco y Obito. A medida que la carga de trabajo de Nagato aumentaba, Obito se regocijó interiormente, creyendo que se acercaba el momento perfecto para atacar. Pero entonces sucedió algo que Obito no había previsto. En un bosque oscuro más allá de Amegakure, Obito estaba debajo de un árbol gigante, su capa negra ondeando ligeramente con la brisa. De repente, la mitad del cuerpo de Setsu Blanco emergió del tronco del árbol detrás de él, su rostro pálido lucía una característica sonrisa siniestra. Obito, los hombres de Danzou te están buscando, dijo Setsu Blanco en voz baja y tranquila, como si estuviera mencionando algo completamente trivial. Obito pareció ligeramente sorprendido y dijo con indiferencia, ¿en serio? ¿Entonces ese viejo zorro de Danzou quiere algo de mí? Setsu Blanco negó con la cabeza, con aspecto algo impotente. No conozco los detalles. Parece que solo intentan encontrarte, y parece urgente. Obito ya había colaborado con Danzou, aunque le disgustaba a ese viejo astuto. Aún así, no se oponía a volver a trabajar con él. Si Danzou pudiera causarle más problemas a Nagato, solo ayudaría al plan de Obito. Se imaginó a Nagato ya asfixiándose bajo el peso de sus tareas, y una fría sonrisa se formó en sus labios. El cuerpo de Nagato ya estaba en su límite. Cuando Obito llegó a recuperar el Rinnegan, Nagato podría estar demasiado exhausto para luchar. Pensando de esta manera, Obito le dijo a Setsu Blanco con indiferencia, muy bien, entonces tráeme a los hombres de Danzou. Veré qué está tramando ese viejo tonto. Entiendo. Setsu Blanco asintió y luego se fusionó nuevamente con el tronco del árbol, desapareciendo en la oscuridad del bosque. No pasó mucho tiempo antes de que Setsu Blanco regresara con un miembro de raíz que llevaba una máscara de tanuki, deteniéndose no muy lejos de Obito. Los pasos de este ninja raíz eran firmes, pero sus ojos mostraban una ligera ansiedad. Como todos sabían, los miembros de Root en su base principal habían sido colocados bajo los sellos malditos de Orochimaru, pero el alcance de Root se extendía más allá de eso. Aquellos que operaban fuera de la base, al enterarse de lo que había sucedido en su base, se mantuvieron alejados de Konoha o permanecieron bajo tierra, aún en contacto con Danzou. Orochimaru sabía de su existencia,
pero no hizo nada, los consideraba insignificantes, no merecían el esfuerzo y además estaba demasiado ocupado con su propia investigación. Cuando el miembro de la raíz se acercó a Obito, este hizo una reverencia respetuosa con tono urgente. El señor Madara, el señor Danzo desea conocerlo. Al escuchar su nombre Madara, Obito sonrió levemente y preguntó casualmente, ¿por qué Danzo me quiere? El ninja raíz dudó un momento y luego respondió con cautela, parece que algo salió mal por su parte. Le gustaría discutir algún tipo de colaboración. Obito frunció el ceño ligeramente. Algo salió mal para Danzo. Ese viejo pícaro astuto, siempre tan astuto y hábil para culpar a otros, terminó metiéndose en problemas. ¿Quién podría hacerle daño? Aunque tenía la mente llena de preguntas, Obito asintió. Muy bien, lo encontraré. Una oleada de alivio inundó el rostro del ninja raíz. Añadió, señor Madara, si va a Konoha, el señor Danzo podría estar en la UCI del hospital. Si no está allí, probablemente esté en la prisión de Konoha. Él quedó en shock. Innumerables preguntas pasaron por su mente. Algo importante debió haber sucedido en Konoha mientras estaba ocupado con Amegakure. Capítulo 169. Tan pronto como el ninja raíz se fue, Obito permaneció donde estaba, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido, perdido en sus pensamientos. Aunque Danzo era un viejo zorro astuto con grandes ambiciones y un lado despiadado, esta misma personalidad le otorgaba un enorme valor de uso. Actualmente, la mayor preocupación de Obito era enfrentarse a monstruos como Senshi. Contra un oponente así, necesitaba tantos aliados como fuera posible para fortalecer a su equipo. Incluso si lograran resucitar a Uchiha Madara, confiar en un solo personaje poderoso podría no ser suficiente para garantizar la victoria. El día estaba llegando a su fin, cuando cayó la noche, Obito puso su plan en acción. Al hacer sellos manuales, activó a Kamui, como si abriera un agujero en el tejido del espacio. Su figura desapareció de su ubicación original y reapareció cerca del hospital de Konoha un instante después. Al llegar, los sentidos agudizados de Obito se dieron cuenta de que la seguridad del hospital de Konoha era varias veces mayor que antes. Alrededor del edificio, había varias filas de guardias, tanto visibles como ocultos, examinando cuidadosamente el entorno. Parecía imposible que entrara ni una mosca. Dentro, los ninjas patrullaban y se movían frenéticamente. Todo el lugar tenía una atmósfera tensa y opresiva. Dentro del hospital, había una zona especialmente vigilada, con puestos de observación cada pocos pasos, como si allí se escondiera un preciado secreto. Los labios de Obito se curvaron en una leve sonrisa burlona. Así que ese viejo tonto de Danzo está ahí dentro. Sus años de experiencia le decían que la mayor seguridad en realidad hacía las cosas más fáciles. No necesitaría buscar cuidadosamente para descubrir dónde se encontraba detenido Danzo. Por supuesto, para un ninja ordinario, ese nivel de defensa era una fortaleza, pero para Obito con Kamui, no era nada. Observó atentamente su entorno y activó Kamui. El espacio se onduló ligeramente y su figura desapareció. Al instante siguiente, estaba dentro de la UCI, fuertemente custodiada. Tan pronto como entró, la mirada de Obito cayó inmediatamente sobre la cama del hospital. Pero en el instante en que vio a Danzo, sus pupilas se contrajeron y su expresión se congeló. Danzo, acostado en la cama, estaba casi completamente envuelto en vendas blancas, recordando a una momia sacada de una tumba antigua. Su cuerpo estaba conectado a todo tipo de máquinas complejas de soporte vital, cuyos monitores mostraban signos vitales débiles, cercanos al paro cardíaco. Danzo yacía allí inmóvil, su respiración tan débil que era casi imperceptible, como si pudiera detenerse en cualquier momento. Obito frunció el ceño. ¿Quién fue el idiota que le hizo esto? Quedó prácticamente destrozado. Obito aún no ha dado un paso adelante, permaneciendo oculto en las sombras, observando en silencio. Además de Danzo, no había otros guardias en la UCI, obviamente Konoha pensó que su seguridad externa sería suficiente para mantener alejados a los intrusos. Justo cuando Obito estaba a punto de dar un paso adelante y hablar, la puerta de la habitación se abrió y entró un médico de mediana edad, vestido con una bata blanca. Parecía serio y preocupado, claramente angustiado por la condición de Danzo. Revisó cuidadosamente cada dispositivo que mostraba los signos vitales de Danzo y su expresión se volvió aún más seria. Acercándose a la cama, el médico susurró, «Señor Danzo, ¿se siente mejor?» Pero Danzo, acostado en la cama, permaneció inmóvil, el único sonido que se oía era el pitido de los monitores. Parecía que iba a morir en cualquier momento. Tan pronto como el doctor terminó y se fue, Obito apareció junto a la cama de Danzo como un fantasma. Se quedó allí con las manos en los bolsillos, mirando fijamente al anciano que estaba todo envuelto en vendas. Había visto cómo el médico había llamado a Danzo hacía un rato, sin obtener respuesta, y sintió una punzada de duda. Al parecer, Danzo era un paciente terminal, ¿cómo podía hablar de colaboración? Pero Obito no se rindió tan fácilmente. Se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en un tono frío. Danzo, es hora de que hablemos sobre nuestro acuerdo. No esperaba mucho, a juzgar por su apariencia. Danzo parecía medio muerto, tal vez incluso inconsciente. Pero, un momento después, los ojos de Obito se abrieron en shock. Un segundo antes, Danzo parecía un cadáver al borde de la muerte. De repente, sus ojos nublados y envejecidos se abrieron de golpe. Ya basta de monotonía. Ahora sus ojos brillaban intensamente mientras giraba lentamente la cabeza, mirando a Obito junto a la cama. Aunque sus movimientos eran lentos, su mirada estaba ansiosa y agitada, como si hubiera encontrado su último salvavidas. Fue como si un hombre moribundo se sentara derecho en la cama y descubriera que era su propio médico milagroso.
Parecía que estaba a punto de dar su último aliento, pero las meras palabras de Obito lo despertaron. Obito estaba perplejo. Pero a Danzou no le importaba lo que Obito pudiera pensar. Dijo sin rodeos: Madara, quiero trabajar contigo. Mientras hablaba, los ojos de Danzou volvían constantemente al peinado de Obito. No le importaba si el hombre era realmente Madara. Basándonos en su actuación en la noche de la masacre del clan Uchiha y en cómo utilizó ninjutsu avanzado de espacio-tiempo, esto fue prueba suficiente de su formidable poder. Obito se acarició la barbilla con interés. ¿Para qué me quieres? ¿Y cómo terminaste así? Danzou dejó escapar un gruñido frío, con la voz cargada de desprecio. Como llegué a este punto es irrelevante. Lo que importa es nuestra colaboración. Obito negó con la cabeza lentamente, con tono significativo. Como compañero, me vendría bien saber tu estado actual. Después de todo, si ni siquiera puedes salvarte, ¿cómo puedo confiar en ti? Pero Danzou rechazó la idea de inmediato, demostrando firmeza. Madara, mi situación no afecta nuestra colaboración en absoluto. Esta vez, quiero una cooperación plena e integral. Los ojos de Obito parpadearon, curiosos. Se dio cuenta de que Danzou hablaba en serio. ¿Quién podría haber derrotado a este viejo zorro con tanta brutalidad como para obligarlo a tragarse su orgullo y pedir ayuda? Aún así, Obito no insistió en saber cómo se lesionó Danzou. Simplemente preguntó: entonces, ¿cómo piensas trabajar conmigo? La mirada de Danzou se tornó feroz y dijo con los dientes apretados: mientras me ayudes a matar a Hiruzen Sarutobi y me ayudes a convertirme en Hokage. Bajo mi liderazgo, Konoha será tu aliado más leal. Podemos cooperar en lo que desees. Para entonces, Danzou había perdido por completo la compostura. Incluso había descartado su principio de lo mejor para Konoha para asociarse completamente con Madara, todo con el único fin de matar a Hiruzen y convertirse en Hokage. Obito conocía bien el estilo de Danzou, haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. Rápidamente evaluó la situación. Si ayudaba a Danzou a lidiar con Hiruzen, todo lo que tenía que hacer era involucrar a Danzou en la culpa y lo tendría en sus manos para siempre. También podría usar la influencia de Danzou en Konoha para capturar a Naruto y Sasuke. Con una planificación cuidadosa, no solo podría obtener el zorro de 9 colas, sino también adquirir el Rinnegan. Al oír la idea, los labios de Obito se curvaron en una leve sonrisa irónica, con un tono divertido. Danzou, aprecio tu actitud. Si estás dispuesto a sacrificarte por este propósito, unas pocas bajas no importan, ¿verdad? No te preocupes. Te ayudaré a deshacerte de Hiruzen Sarutobi. El rostro de Danzou se contorsionó de emoción ante la promesa de Obito. Si Sarutobi fuera eliminado, Konoha perdería la razón. Danzou podría aprovechar ese momento para convertirse en Hokage. Claro, Utatane Koharu y Mitokado Omura ocupaban posiciones importantes, pero sabía que ninguno de ellos tenía el perfil para ser Hokage. Aprovecharía el caos para apoderarse del escaño. Pero Danzou celebró demasiado pronto. Obito solo prometió encargarse de Hiruzen, sin especificar cuándo. En ese momento, estaba ocupado planeando cómo robar el Rinnegan de Nagato. La petición de Danzou era importante, pero no necesariamente la máxima prioridad. Sin embargo, en la posada con aguas termales el ambiente era relajado en contraste. Sensei, Jiraiya y Karin estaban sentados alrededor de una parrilla. El aire estaba impregnado del aroma de carne chisporroteando. Las brasas crepitaban suavemente. Karin mostró una sonrisa satisfecha, sosteniendo una brocheta perfectamente asada y comiendo con placer. Sensei tomó una taza de sake, dio un pequeño sorbo y luego volvió a un viejo tema. Oye, sobre eso del hijo de la profecía, ¿ya te has decidido? Durante el día, en las aguas termales, Sensei intentó convencer a Jiraiya de que lo contratara para encontrar al niño de la profecía. Jiraiya parecía interesado, pero después de haber sido engañado por Orochimaru la última vez, ahora estaba cauteloso. Al escuchar a Sensei, Jiraiya detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. Todavía tenía un poco de salsa en la comisura de la boca y una expresión pensativa en su rostro. Tras unos segundos, suspiró. Supongo que no tengo más remedio que aceptar. He vagado por el mundo ninja durante tanto tiempo y nunca he encontrado ninguna pista sobre el niño de la profecía. Si esto sigue así, quién sabe cuánto tardaré en encontrarlo y entrenarlo. Entonces su tono se volvió más serio. Pero, Sensei, ¿están seguras de que el ninja que mencionaron es realmente el niño de la profecía? Recuerden, esto concierne a la seguridad de todo el mundo ninja, no hay margen de error. Antes de que Sensei pudiera responder, Karin dejó caer el pincho, se dio una palmadita en el pecho y dijo con seguridad: no te preocupes. Sea cual sea la misión, Sensei puede manejarla. Pero, ¿sabes? Esta misión podría ser prácticamente imposible. La declaración contradictoria de Karin dejó a Jiraiya perplejo, parpadeando confundido. Hizo un esfuerzo mental, tratando de entender la lógica detrás de garantizado para terminar pero probablemente imposible de terminar. Sin embargo, Sensei dio un salto del susto. ¿Había comido Karin algo raro hoy? La observó con preocupación, pero sus ojos estaban tan claros como siempre y su cabeza parecía normal, así que se calmó un poco. Y, efectivamente, Karin volvió a hablar con una sonrisa radiante. Rana sabia, piénsalo, has pasado tantos años buscando, pero no has encontrado ni una sola pista. Así que, si las Scouts pueden hacer este trabajo, obviamente es difícil, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabes, es posible, pero la dificultad es inmensa. Tan pronto como terminó, Jiraiya y Sensei intercambiaron una mirada, ambos dándose cuenta de lo que quería decir. Está bien, lo entiendo. Jiraiya asintió, estando de acuerdo y tomando sus palabras muy en serio.
Tenía razón. Con toda la información que estaba reuniendo en el mundo ninja, si el niño de la profecía fuera tan fácil de encontrar, ya habría descubierto alguna pista. Pero seguía completamente desorientado. Reflexionó, he pasado tantos años fracasando en esto. Incluso si Sensei es más fuerte que yo, no será fácil. Sensei, complacida, le dio una palmadita a Karin en la cabeza, elogiándola con entusiasmo. Karin ha crecido muchísimo. Mi mejor asistente, sin duda. Entonces, siguiendo su ejemplo, le dijo a Jiraiya. Eso es, hermano. Se puede, pero será difícil. Aún así, somos hermanos, ¿verdad? Aunque sea difícil, lo haré por ti. En su mente, Sensei estaba segura de que era una victoria garantizada. Después de todo, Jiraiya había buscado en vano al niño de la profecía durante años. Mientras tanto, Naruto estaba allí, prácticamente libre, a pesar de que un clon del estilo madera lo entrenaba de vez en cuando. Era, sin duda, el niño de la profecía, que necesitaba un maestro digno para desarrollar todo su potencial. Y Sensei, por supuesto, también quería desbloquear funciones de dibujo avanzadas para poder dibujar una gema del infinito o algo así que necesitaba muchos puntos de trabajo. Que este trabajo era prácticamente una mina de oro. Al otro lado de la mesa, Jiraiya reflexionó un momento y finalmente preguntó, muy bien, Sensei. ¿Cuánto cobran por encontrar al niño de la profecía? Sensei hizo un gesto con la mano de inmediato, con el rostro rebosante de auténtica camaradería. Amigo, oíste a Karin bromear hace un rato, no pagamos, somos amigos. Solo necesitamos una propina por el trabajo. Jiraiya simplemente lo miró con sospecha e intentó, muy bien, Sensei, ¿qué tal si les doy 100 millones de rayo como propina? ¿Pueden encontrar al niño de la profecía? Al oír esto, Sensei frunció el ceño e hizo un gesto de disgusto. Amigo, ¿por qué no comemos ya? Dejemos ya esta historia del niño de la profecía. Seamos realistas, hoy en día, capturar una bestia con cola da 100 millones fácilmente. Hablamos del niño de la profecía, que podría decidir el destino del mundo entero, su valor es inconmensurable. Adoptó una expresión solemne. Karin asintió rápidamente. Sí, Sensei tiene razón, el niño de la profecía es extremadamente importante. Su valor debe ser. Karin apenas había empezado a hablar cuando Sensei la interrumpió. Karin, vamos. No podemos cobrarle 1.000 millones al hermano Jiraiya. Lo entiendo. Somos amigos, ¿verdad? Jiraiya escuchó todo esto, sintiéndose exasperado. Finalmente, soltó, Sensei, 1.000 millones por tu trabajo, es demasiado. Redúcelo un poco. Aumentaré el mío, digamos, a 200 millones. Entonces, debería bajar un poco el precio y Jiraiya lo subiría un poco. Eso básicamente cancela el cargo por completo. Respiró hondo y se negó rotundamente. Amigo, no pretendo cobrarte una fortuna. De solo que esto no es nada fácil. Karin asintió, como si estuviera completamente de acuerdo. Sí, si a Sensei le resulta difícil, es porque es muy difícil. Al menos. Pero Sensei la interrumpió nuevamente. Karin, realmente no puedo pedirle 1.000 millones al hermano Jiraiya. Necesito mantener mi conciencia intacta. La cabeza de Jiraiya estaba dando vueltas. Después de un momento de conflicto interno, apretó los dientes e hizo una oferta final. Muy bien, Sensei, les pagaré 300 millones de rayo para que me ayuden a encontrar al niño de la profecía. Trato hecho. Sensei no dudó en estrecharle la mano a Jiraiya. Lucía una sonrisa de suficiencia, como si Jiraiya hubiera hecho un buen trato. Vaya, lo estás haciendo demasiado bien. Deberías agradecerme, si no fuera por nuestra amistad, nunca conseguirías este trabajo por menos de 1.000 millones. Misión aceptada. Cliente, Jiraiya. Objetivo, ayudar a Jiraiya a encontrar al niño de la profecía. Recompensa, 300 millones de rayo. Clasificación de la misión, S. Bono de misión, 300.000 puntos de empleo. Tan pronto como se confirmó la orden, la voz del sistema resonó en la mente de Sensei. Estaba absolutamente emocionado, imaginando esos 300.000 puntos saludándolo. Jiraiya, sin embargo, parecía desdichado. ¿Pago 300 millones y aún tengo que agradecerte? Sensei fingió modestia, desestimando el saludo con un gesto de la mano. Amigo, no tienes que agradecerme. Jiraiya decidió ir directo al grano. ¿Cuándo conoceré a este niño de la profecía? Por alguna razón, después de cerrar el trato con Sensei, Jiraiya tuvo una sensación de déjà vu, como si lo hubieran engañado así antes. Yo sí. Mientras reflexionaba sobre esto, la sonrisa de Sensei se hizo aún más triunfante. Hizo un gesto rápido y un portal se abrió instantáneamente. Al segundo siguiente, un niño rubio y desconcertado fue sacado del portal. Sensei lo presentó alegremente. Amigo, no voy a ocultarlo más. Este niño es el niño de la profecía que has estado buscando. Uzumaki Naruto. Mientras Naruto, con el rostro lleno de preguntas, era eliminado, Sensei anunció con naturalidad que era el niño de la profecía. Jiraiya prácticamente saltó de la silla, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? De repente, Jiraiya se dio cuenta de que con una pequeña pieza de información, un solo jutsu y menos de un minuto, Sensei se había embolsado 300 millones. Fue incluso más rápido que un robo flagrante. ¿Podría haberme robado? ¿Para qué molestarse con todo eso? Sintió una punzada de arrepentimiento. Por ahora, verificar si Naruto era realmente el niño de la profecía pasó a un segundo plano ante su frustración por haber sido engañado tan fácilmente y haber perdido su dinero.
Señalando con un dedo acusador, Jiraiya espetó: Sensei, vamos, ¿por qué este trabajo es tan difícil que costó 300 millones en honorarios? ¿En serio? Al escuchar el discurso de Jiraiya, Naruto parpadeó sorprendido. ¿De verdad Sensei completó un trabajo que valía 300 millones de rayo? ¿300 millones? ¿Cuántos billetes de lotería raspaditos son? A ver, 15. No, no es eso, ¿150? Son 150 billetes de lotería raspaditos. La cabeza de Naruto daba vueltas con cálculos. Adquirir tantos era increíblemente difícil, y además, él mismo no podía evitar usarlos cada vez que los recibía, por lo que guardarlos era prácticamente imposible. Se giró hacia Sensei, con los ojos brillando de admiración, y se prometió a sí mismo: un día, seré como Sensei, realizando tareas locas como esta. Pero Sensei ignoraba la mirada soñadora de Naruto por el momento, necesitaba mantener feliz a su cliente. Después de todo, Jiraiya era un gastador nato, capaz de generar enormes ganancias escribiendo. Sensei no iba a dejar escapar esa mina de oro. ¿Quién sabe, si Jiraiya decidiera escribir decenas de miles de palabras al día, cuánto podría ganar? Estuvo demasiado obsesionado con encontrar al niño de la profecía todos estos años. Ante el ataque de ira de Jiraiya, Sensei podría haber replicado: ¿dónde está la dificultad? La verdadera dificultad fue engañarte para que me dieras un trabajo. Pero por supuesto no lo dijo en voz alta. En cambio, adoptó una expresión solemne y explicó con seriedad: claro, parece sencillo, pero en realidad. Hizo una pausa para crear suspense. En realidad, es extremadamente difícil. Piénsalo, cuando eras más joven, ¿no te dijo el gran sapo que su estudiante traería grandes cambios al mundo ninja, que esto podría traer destrucción o paz, y que tus decisiones determinarían el futuro del mundo? Jiraiya se detuvo abruptamente, con un destello de sorpresa en sus ojos. Esa fue, de hecho, la esencia de lo que le dijo la gran rana sabia. Y el hecho de que Sensei conociera un detalle tan secreto era realmente inquietante. Si había obtenido información tan extensa, ¿había algo que Sensei no supiera? Tras un momento, Jiraiya asintió. Sí, eso es exactamente lo que me dijo el gran sapo. Sensei esbozó una sonrisa confiada. ¿Lo ves? Si esa fuera toda la información que tuvieras, claro que no podrías encontrar al niño de la profecía. Ese es el mayor problema, la limitada pista del gran sapo. Guardó silencio, incapaz de negarlo. De hecho, esas vagas pistas hacían casi imposible encontrar al niño correcto. Pero esto planteó otra pregunta: ¿cómo podía Sensei estar tan segura? Ya no pudo contener la curiosidad. Sensei, ¿cómo pueden estar tan seguras de que Naruto es el niño de la profecía? Sensei mantuvo esa sonrisa segura y respondió sin dudar: ese es el desafío, la dificultad radica en identificar con precisión al niño de la profecía. Y estoy 100% segura de que este, Naruto, es el elegido. ¿De dónde surgió esta confianza? Obviamente, basándose en el principio de conocer la respuesta final y trabajar al revés, tenía innumerables formas de proporcionar evidencia lógica para convencer, o mejor dicho, engañar a Jiraiya. Jiraiya asintió pensativo. Aún así, ¿por qué estás tan seguro? Naruto, a su vez, miró a Sensei con la boca abierta, perplejo. Sensei, ¿soy yo quien realmente traerá la destrucción o la paz al mundo ninja? Karin se quedó allí con los brazos cruzados, examinando a Naruto de la cabeza a los pies. Pero aparte de cierto aire de ingenuidad por su parte, ella no podía ver nada especial en él. Ella murmuró suavemente: no puede ser el hijo de la profecía solo porque parece un poco tonto, ¿verdad? Sensei, sin embargo, asintió sin dudarlo, con voz firme. Naruto, no hay duda, eres el niño de la profecía. Eso golpeó a Naruto como un rayo. Si Sensei lo decía, debía ser cierto. En un instante, sintió el peso de esa enorme responsabilidad sobre sus hombros. La pregunta era: ¿el destino del mundo sería la ruina o la paz, todo dependiendo de él? Jiraiya todavía no estaba completamente convencido, por lo que continuó observando a Sensei, esperando más pruebas. Sensei le dio una palmadita a Naruto en el hombro y se giró hacia Jiraiya. Hermano, ¿no crees que este, Naruto, se parece al niño de la profecía? Apretó el puño: ¿pagué 300 millones solo para escuchar esto? Antes de que Jiraiya pudiera estallar, Sensei se rió y lo despidió con un gesto. Tranquilo. Es broma. Analicemos esto con calma, ¿de acuerdo? Para empezar, Naruto tiene una fuerza de voluntad inquebrantable y, además, quiere proteger a todos. Su convicción es la verdadera clave para traer la paz al mundo ninja. Al escuchar esto, los ojos de Jiraiya brillaron levemente. Un shinobi con una fuerza de voluntad inquebrantable y un corazón dedicado a proteger a los demás sin duda encajaba en el perfil de alguien capaz de transformar el mundo. Ahora miraba a Naruto con más compasión. ¿Hay alguna prueba más de que él es el hijo de la profecía?, preguntó Jiraiya expectante. Sensei esbozó una sonrisa irónica. Claro. Podría mencionar 7 u 8 más. Por ejemplo, sabes que Naruto es el actual Jinchuriki del zorro de 9 colas de Konoha, y que recientemente obtuvo el primer lugar en los exámenes Chunin, en los que participaron las 5 grandes naciones. Lo sabes, ¿verdad? Jiraiya asintió levemente. El estatus de Naruto como Jinchuriki del zorro de 9 colas demuestra su profundo potencial. El primer puesto en los exámenes Chunin demuestra su talento y dedicación. Si no tuviera dones naturales ni perseverancia, no habría podido derrotar a los genios de otras aldeas, ni siquiera a otros Jinchuriki de las bestias con cola, y alcanzar el primer puesto. ¿Verdad? Jiraiya se dio cuenta de repente. Sí, todo tenía sentido.
Este chico tenía un gran potencial, un éxito enorme, una personalidad resiliente y la voluntad de proteger a todos. Perfecto para la profecía. Jiraiya quedó impresionado. Al observar a Naruto, vislumbró su potencial. Con la certificación de Sensei y sus propias cualidades, esto representaba una doble garantía. Muy bien, pensó Jiraiya, Sensei no va a arriesgar su reputación profesional por solo 300 millones. Debe tener información intangible para corroborar su afirmación. Las siguientes palabras sellaron el trato. Sensei sonrió con complicidad y dijo, oye, no lo has olvidado, ¿verdad? ¿Quién eligió el nombre de Naruto? Eso fue como un golpe de martillo. Las pupilas de Jiraiya se contrajeron y recuerdos de décadas atrás inundaron su mente. En una tarde soleada, su alumno Minato Namikaze, acompañado de su esposa Kusina Uzumaki, recientemente embarazada y rebosante de esperanza, llegó a visitar a Jiraiya. Jiraiya-sensei, nos gustaría que le pusiera un nombre a nuestro bebé, dijo Minato, con los ojos brillando de entusiasmo. Jiraiya dudó. ¿En serio? ¿Confías en mí para ponerle nombre a tu hijo? Kusina también sonrió. Señor Jiraiya, usted es famoso en todo el mundo ninja. Sería perfecto que le diera un nombre. Rascándose la cabeza y pensando, finalmente dijo, llamémoslo Naruto. Es el nombre del personaje principal de mi libro, la historia de un shinobi decidido. Quiero que tenga esa voluntad inquebrantable como el protagonista, que sea la futura esperanza del mundo ninja. Minato y Kusina intercambiaron miradas, ambos sonriendo. Y Naruto, qué nombre tan bonito, murmuró Minato, rebosante de cariño paternal. Esa escena acogedora parecía como si hubiera sucedido ayer. El corazón de Jiraiya se llenó de emoción mientras miraba los rasgos juveniles de Naruto, que le recordaban a Minato y Kusina. Su cabello dorado, sus ojos azules, esa sonrisa, se parecía mucho a Minato. Minato, Kusina, su hijo ha crecido. Pensó Jiraiya, con una lágrima brillando en sus ojos. En ese momento, todas sus dudas se desvanecieron. Le sorprendió que Sensei ni siquiera lo supiera. Al darse cuenta de esto, se secó las lágrimas y con solemnidad sacó 3 cheques de 100 millones de rayos cada uno, entregándoselos a Sensei. Ya no tengo dudas. Confío en que este joven es quien puede traer la paz al mundo. Naruto se quedó mirando confundido a Jiraiya mientras le entregaba los cheques. Entonces, ¿soy el niño de la profecía? ¿Y cómo es que no me enteré de esto en todos estos años? Mientras Naruto estaba absorto en la revelación, Sensei comenzó a presentar a Jiraiya. Naruto, déjame presentarlo. Este hombre es el estudiante favorito del tercer Hokage, uno de los Sannin legendarios, el sabio sapo del monte Myoboku que dominó el modo sabio, además del autor superventas de la serie Icha Icha. Un estimado recopilador de información, el mentor original del fundador de Akatsuki, conocido como el sabio pervertido, el imparable Jiraiya, a quien ni siquiera el mar puede contener. Ahora que Jiraiya ganaba mucho dinero, claro que merecía una gran presentación. Pero en cuanto Sensei terminó, Naruto se quedó sin palabras, con la mente desbordada de información, sin saber cómo procesar todos esos títulos. Después de un largo momento, Naruto preguntó en voz baja, Sensei, ¿podría repetir eso? No recuerdo tantos nombres. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 170. No pudo evitar suspirar por dentro, con un rastro de impotencia brillando en sus ojos. Ese chico, ni siquiera se ha dado cuenta de lo complicado que es el mundo que lo rodea. Su mente repasó rápidamente una serie de información. Naruto aún no sabía que Ataque Kakashi estaba sirviendo como instructor temporal para él y Sasuke, y que el padre de Naruto, Namikaze Minato, había sido el maestro de Kakashi. En cuanto a Jiraiya, que estaba parado justo frente a él, había sido el maestro de Minato. Esto fue interesante. Siguiendo el linaje de Kakashi, Jiraiya no solo era el abuelo de Naruto, sino que también, en relación con el padre de Naruto, era el maestro de su padre. Lo que lo convertiría en el abuelo maestro de Naruto. Desde el punto de vista de Naruto, Jiraiya estaba a punto de convertirse en su nuevo maestro, lo que significaba que Naruto estaba a punto de convertirse en como su propio padre. En el sentido de que ambos compartían el mismo maestro. Jiraiya es tu abuelo, el maestro de tu amo y tu propio amo, todo en uno. Esta red de lazos, ¿quién se atrevería a subestimarla?, murmuró Sensei en silencio mientras observaba a Naruto, quien se rascaba la cabeza, confundido. Después de una breve vacilación, Sensei decidió no explicarle todas estas intrincadas relaciones a Naruto. Porque Naruto, que ni siquiera había procesado aún la información básica, tendría su cerebro sobrecargado si le arrojaran todo eso encima ahora. No importa, deja que lo resuelva por sí solo poco a poco, pensó Sensei, impotente y preocupada por Naruto. Al otro lado de la mesa, Jiraiya observaba atentamente el breve discurso de marketing que Sensei acababa de dar. Wow, la presentación que me hizo Sensei fue mucho más completa que si me hubiera presentado yo mismo. Como era de esperar del mayor experto en inteligencia del mundo ninja, su reputación es bien merecida. Pero Jiraiya no pensó mucho en eso. Le dedicó a Naruto una sonrisa amistosa y le hizo un gesto. Naruto, a partir de hoy, soy tu maestro. Te enseñaré ninjutsu y lo que significa vivir como persona. Naruto ladeó la cabeza, pensó un segundo y se rascó el cabello rubio. Pero ya soy alumno de Sensei Sensei y Kakashi Sensei, ¿puedo seguir siendo tu alumno también? Entonces, sus ojos se iluminaron. Con una mirada expectante, añadió, y, sabio pervertido, cuando sea tu alumno, ¿me llevarás a comer Ichiraku Ramen? Kakashi Sensei, Sensei Sensei e Iruka Sensei de la Academia Ninja ya me llevaron a comer Ichiraku Ramen. Jiraiya se congeló y la sonrisa de su rostro se desvaneció.
sus labios se apretaron y su mente rugió en protesta. ¿Qué demonios? Sensei acaba de mencionar un montón de mis títulos pomposos, y de todos ellos, ¿Naruto elige el peor apodo? Aunque un poco perplejo por la forma en que Naruto se dirigió a él, Jiraiya se recuperó rápidamente y dejó escapar una carcajada. Tras un momento, su risa se apagó y miró a Naruto con seriedad. Naruto, como tu maestro, claro que te llevaré a comer Ichiraku ramen. Pero ¿estás preparado para el entrenamiento más difícil, arduo y agotador? Al oír esto, Naruto asintió vigorosamente, con los ojos brillantes de inocencia. Sabio pervertido, estoy listo para que me compres Ichiraku ramen. ¿Cuándo nos vamos? Paradas una al lado de la otra, Sensei y Karin cubrieron sus rostros simultáneamente, como si no tuvieran conexión con Naruto, dibujando mentalmente una línea para separarse de él. Jiraiya solo pudo mirar a Naruto, más tarde Sensei, con una expresión de pura exasperación. Al percibir la atmósfera incómoda, Sensei tosió levemente para calmar la situación. Tranquilo, amigo, vamos a replantear la conversación. Dicho esto, se volvió hacia Naruto y le dijo con solemnidad, Naruto, imagina que Sasuke fuera capturado por un enemigo tan poderoso que no pudieras derrotarlo. No solo no lograrías rescatarlo, sino que morirías si lo intentaras. ¿Renunciarías a salvar a Sasuke en esas circunstancias? Esas palabras parecieron herir profundamente a Naruto, su mente se aceleró, imaginando a Sasuke secuestrado por el enemigo. Sintió una oleada de urgencia. Esta pregunta no solo hizo reflexionar a Naruto, sino que también despertó un gran interés en Jiraiya. Asintió mentalmente, la esencia de esta pregunta es simple, ¿Naruto abandonaría a su camarada? ¿Se rendiría ante una situación abrumadora? Karin también abrió mucho sus hermosos ojos, fijando su mirada en Naruto. Aunque generalmente tenía modales arrogantes, ella no pudo evitar sentir curiosidad, ¿qué respuesta dará ese tonto? Tras un breve silencio, Naruto levantó lentamente la cabeza. Por primera vez, su rostro mostraba una seriedad sin precedentes. Su mirada era firme como una roca, rebosante de determinación. Apretó los puños con tono decidido, pronunciando cada palabra con fuerza, no me rendiré, absolutamente, absolutamente. Si el enemigo me rompe las piernas, lo perseguiré para salvar a mi amigo. Si me rompen los brazos, seguiré luchando con los dientes. Mientras Naruto hablaba, la expresión de Sensei cambió drásticamente, maldita sea. Que alguien apague su altavoz. Porque, al escuchar esas palabras, el fervor de Naruto se intensificó, y Sensei casi pudo escuchar una emocionante melodía de fondo sonando en su mente. Jiraiya, a su vez, quedó profundamente conmovido por la respuesta de Naruto. Vio un destello de admiración en los ojos de Jiraiya. Nunca rendirse ante las dificultades, dispuesto a sacrificar su propia vida para salvar a su compañero. Eso era exactamente lo que representaba el hijo de la profecía. Pero, justo cuando Jiraiya se conmovió con el fervor de Naruto, Karin hizo un puchero desdeñoso, abrazando el brazo de Sensei. Si me enfrentara a un enemigo invencible, no atacaría de frente. Huiría primero y luego le pediría a Sensei que rescatara a Sasuke. Con Sensei cerca, por muy fuerte que fuera el enemigo, seguro que salvaría a Sasuke, ¿no? Al oír esto, Sensei le dio a Karin una palmadita desesperada en la cabeza. ¿Qué haces? Esa frase tuya casi destruyó los cimientos morales del niño de la profecía. ¿Y qué crees que deberíamos hacer al respecto? Karin, al ser tocada, agitó los brazos dramáticamente. Idiota, Sensei. Ahora tenemos que batirnos en duelo. Mientras gritaba, giró sus brazos como un pequeño molinete, lanzando un ataque frenético contra Sensei. Pero sus puños fueron solo toques ligeros en el brazo de Sensei, fuerza mínima, pero mucha bravuconería. Sensei bromeó con Karin mientras le alborotaba el pelo rojo cuidadosamente peinado, convirtiéndolo en un nido de pájaro. Karin, ¿no has comido nada? Estás agotada. Hizo una pausa y luego echó la cabeza hacia atrás, haciendo un puchero. Sensei, si me vuelves a intimidar, lloraré. Sensei simplemente dio una sonrisa irónica. Está bien, tonta, ya es suficiente. Naruto interrumpió de repente. Sensei, esa Karin-chan es tan patética. Nunca lloro cuando estoy en problemas. Al oír esto, Karin interrumpió de inmediato su conversación con la Sensei y se dirigió hacia Naruto. Con una patada rápida, lo apartó. Fuera de aquí, Naruto. Considerando lo rápido que creces, probablemente podrías resistir varias docenas de mis imparables shurikens Kamui, capaces de abatir bestias. Busquemos un lugar para entrenar. A su lado, Sensei y Jiraiya observaban discretamente, complacidos con la actitud de Naruto, intercambiando una mirada y una discreta sonrisa. Con eso en mente, el plan de Obito estaba llegando silenciosamente a su fin. Sin ninguna interferencia de Sensei, todo había ido perfectamente para él. Solo necesitaba usar las habilidades de Zetsu Blanco para seguir causándole problemas a Nagato, quien, como líder de Amegakure, se vio obligado a correr en círculos. En ese momento, Nagato estaba en el balcón de la torre, contemplando solemnemente el bullicioso Amegakure que se extendía debajo. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana. Su ceño estaba fruncido y su mente sopesaba los pros y contras de cada decisión. Dada la gravedad de la situación, ¿debería convocar a los miembros principales de Akatsuki para ayudar a gestionar esta crisis? El pensamiento seguía dando vueltas en su mente una y otra vez. Inmediatamente pensó en Sensei, Sasori y Deidara, quienes estaban en Ibagakure capturando bestias con cola. Era plenamente consciente de que la captura de bestias con cola era uno de los principales objetivos de la organización, no era negociable. Y luego está Idan. Sus pensamientos se dirigieron hacia aquel fanático adorador del dios maligno.
Hidan estaba destinado en Komogakure, custodiando a Killer Bay, el anfitrión del 8 colas. El 8 colas era importante, pero no era probable que desapareciera repentinamente, así que quizás Hidan también podría regresar. Luego vinieron Itachi y Kisame. Aunque las tareas en las sucursales eran importantes, la base principal necesitaba ayuda urgente. Quizás podrían dejar de lado sus misiones externas. Y entonces Orochimaru. Las cejas de Nagato se fruncieron aún más. Sus acciones recientes se han vuelto cada vez más difíciles de descifrar. No solo viajaba frecuentemente al extranjero en misiones, sino que también había regresado a Konoha, aparentemente con la intención de establecerse allí. Si bien esto podría ser beneficioso, no podía simplemente ignorar su sed para siempre, ¿verdad? Aparte de esos miembros principales, los demás eran un poco complicados. Entre ellos, Kakuzu llevaba mucho tiempo en el grupo, pero al parecer había desertado, abandonando varias misiones. No tenía ni idea de a dónde había ido Kung Fu. Y luego Setsu. Kakuzu estaba como desaparecido, Setsu estaba básicamente desaparecido por completo. Últimamente, parecía que Setsu estaba obsesionado con desenterrar tesoros de oro y plata. Circulaban rumores de que llevaba consigo un saco lleno de estos materiales y que hacía quién sabe qué con ellos. Además de Kakuzu y Setsu, Akatsuki también tenía un gran aliado que había estado desaparecido durante mucho tiempo, Uchiha Madara. Desde aquel momento en que él y Nagato tuvieron un desacuerdo sobre Senshi, Madara salió furioso y desapareció sin dejar rastro. PFFT, el héroe de los estados combatientes, pero sin ninguna tolerancia hacia las opiniones disidentes, pensó Nagato. Decidió que si volvía a ver a Madara, definitivamente tendría una buena conversación con él. Nagato nunca podría haber imaginado que la persona detrás de todos estos problemas era en realidad Tobi, actuando bajo el nombre de Madara. Durante este periodo, las acciones de Tobi sumieron a Amegakure en un caos sin precedentes, obligando a Nagato, el bombero, a trabajar sin parar. Gracias a sus esfuerzos, muchos aldeanos y shinobi se salvaron, y se ganó la gratitud de la gente del pueblo. Cada vez más gente empezó a llamarlo Amekage. Amekage. Nagato repitió el título en voz baja, con una ligera sonrisa irónica en sus labios. Aunque nunca lo reconoció formalmente, a los ojos de todos él era el Kage, protector y guía de la aldea. En ese momento, Konan apareció silenciosamente en la puerta de la oficina. Parecía consternada al ver lo agotada que estaba Nagato. Su voz era suave, llena de preocupación. Nagato, básicamente hemos logrado contener la crisis. Deberías descansar un poco. Nagato levantó la cabeza levemente, una sonrisa cansada se dibujaba en su rostro. Incluso con un suero de supersoldado en su cuerpo y poseyendo la poderosa constitución del clan Uzumaki, trabajar más allá de los límites humanos todavía lo dejaba drásticamente exhausto. Escuchar la amable sugerencia de Konan le calentó el corazón y bromeó. ¿Crees que nuestro Amekage lo hizo bien? Un ligero rubor apareció en las mejillas de Konan. Aunque Nagato nunca reclamó públicamente el título de Kage, todos sabían que él era el líder de Amegakure en realidad. Ahora no solo había asumido todos los deberes de Kage, sino también responsabilidades similares a las del antiguo F4. La carga de trabajo de Konan era igualmente enorme, dejándola también exhausta. Pensó un momento y dijo, Nagato, ¿qué tal un día libre? La situación se ha calmado bastante. Podemos llamar a los demás miembros principales para que se encarguen de los problemas, o podemos apretar los dientes y pagar una suma considerable a la Senshi para que se encarguen. Hicimos todo lo posible por nuestra cuenta. Nagato asintió con una mirada de resignación y cansancio. Tienes razón, pero aún no puedo descansar. El país de los ríos tiene varios acuerdos importantes con nosotros, y esta crisis también los ha afectado. Por ahora, necesito quedarme en la aldea, así que tendré que molestarte para que vayas tú mismo. En cuanto regreses, podré descansar como es debido. Konan asintió con firmeza. De acuerdo. Me voy ahora, termina todo rápido para que puedas descansar pronto. Ella era plenamente consciente de que, incluso con el suero del supersoldado y los genes Uzumaki, Nagato estaba funcionando prácticamente sin energía. Probablemente se estaba esforzando al máximo. Necesitaba resolver el problema de la tierra de los ríos rápidamente y regresar. Konan no perdió tiempo. Tras empacar rápidamente sus cosas, su figura desapareció en la noche de Amegakure como una ráfaga de viento. Mientras tanto, en un denso bosque en las afueras de Amegakure, Tobi yacía estirado sobre un robusto tronco de árbol, descansando con los ojos cerrados. En los últimos días, prácticamente se ha convertido en un habitante del bosque, que rara vez se aventura a salir y a integrarse con la naturaleza. De repente, los ojos de Tobi se abrieron de golpe mientras examinaba un árbol cercano. Del tronco emergió la mitad de un Zetsu blanco, sonriendo con entusiasmo. Buenas noticias, buenas noticias. Tobi frunció el ceño, molesto. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta prisa? Hizo una pausa y luego reformuló, aún con entusiasmo en la voz, es una gran ventaja. Nagato volvió a caer en nuestra trampa. Envió a Konan al país de los ríos para que se ocupara de los problemas que causamos. Ahora en Amegakure solo queda Nagato, ninguno de los otros miembros principales está cerca. Al oír esto, el rostro de Tobi se iluminó de alegría. ¿Y qué pasa con los clones de madera de Senshi? Zetsu Blanco respondió sin dudarlo, dejó solo un pequeño número de clones para mantener en funcionamiento la Academia Ninja, el Banco Senshi y el Centro de Refugiados. El resto ha sido reasignado o está ocupado realizando otras tareas. Perfecto, pensó Tobi triunfante. Originalmente, había planeado que Nagato trabajara día y noche hasta quedar exhausto. Pero Nagato demostró ser tan resistente que Tobi tuvo que comportarse como un salvaje en el bosque todo el tiempo, esperando una oportunidad.
Ahora que había llegado, Tobi sabía muy bien que Nagato estaba en su límite, incluso con su fuerte cuerpo de Uzumaki. Miró al cielo, decidiendo esperar un poco más antes de lanzar su ataque contra Nagato. Mientras soplaba el viento de la noche, Tobi presionó su máscara contra su pecho, con los ojos fríos, y activó a Kamui, desapareciendo en el bosque. Torre Amegakure, oficina de Nagato. Tarde en la noche, Nagato todavía estaba en su escritorio, escribiendo sin parar. Su rostro estaba desgastado por la fatiga, con enormes ojeras bajo los ojos como las de un panda, y su cuerpo parecía terriblemente delgado. Sin embargo, procesó metódicamente diversos documentos y, en ocasiones, redactó directrices. Convertirse en un Kage básicamente significa trabajar hasta el agotamiento y, como Uzumaki, ese destino parecía ineludible. Pero, para ser justos, estaba lidiando con cargas de trabajo mucho más pesadas que Naruto. Tan pronto como Nagato dejó un documento, preparándose para recuperar el aliento, una familiar distorsión y remolino recorrió la oficina. Parpadeó sobresaltado. ¿Madara? ¿De verdad vino? Ese mismo día, había pensado en cómo encontrar a Uchiha Madara, resolver las cosas y demostrarle que Senshi no era un enemigo. Y ahora, allí estaba Madara, apareciendo sin previo aviso. Al teletransportarse, Tobi todavía esperaba ver a Nagato reducida a piel y huesos, un blanco fácil. Pero cuando miró atentamente a su alrededor, lo que vio lo dejó sin palabras. Hay algo extraño en esto. ¿Habré caído en una trampa? ¿Por qué está aquí Gaara de Tsunagakure? La mente de Tobi estaba dando vueltas, pero pronto se estabilizó. Observó con más atención y se dio cuenta de que el hombre de ojos oscuros frente a él no era Gaara. Solo compartían unas ojeras exageradas, aunque las de este hombre eran aún peores. En efecto, era Nagato, que parecía estar en terribles condiciones, pero aparentemente todavía estaba viva. De hecho, Nagato dio un paso adelante con entusiasmo, aunque sus pasos eran temblorosos, claramente en su límite. Saludó a Tobi con un tono cansado y quejoso. Madara, ¿no podría ser más tolerante? Puede que Senshi no haya seguido nuestro plan de capturar a las bestias con cola, pero completó sus tareas sin causar daño alguno a Akatsuki. ¿Era necesario cortar lazos tan drásticamente y desaparecer todo este tiempo? ¿A dónde fuiste? Esto tomó a Tobi completamente por sorpresa. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Supuso que Nagato lo había traicionado, lo que provocó el conflicto con la Senshi. Pero, a juzgar por las palabras de Nagato, era evidente que no era cierto. ¿Podrían haber sido todas las suposiciones previas de Tobi erróneas y Nagato no haberlo traicionado después de todo? Mientras Tobi aún procesaba la información, Nagato continuó quejándose, con voz cansada e irritada. Honestamente, ¿solo por un pequeño desacuerdo desapareciste tanto tiempo? ¿De verdad crees que era necesario? Tobi, tras la máscara, se mantuvo cauteloso. Pero Nagato no se dio cuenta y continuó. ¿Por nuestro objetivo final, no pueden superar una pequeña disputa como esta? Bueno, en fin, eso no importa ahora. Amegakure y Akatsuki están prosperando, y estamos progresando a buen ritmo. Tu presencia aquí llega en el momento perfecto. Puedo ayudarte a superar tus prejuicios y malentendidos sobre la Senshi. Las tres, trabajando juntas, seremos más fuertes en el futuro. Al ver el rostro sincero de Nagato, Tobi se dio cuenta de que efectivamente la había juzgado mal. Por lo que Tobi podía notar, Nagato estaba hablando desde el corazón, sin ninguna hostilidad. Anteriormente había pensado que Nagato y Senshi estaban conspirando para hacerle daño, pero eso era claramente falso. De lo contrario, a primera vista, Nagato habría atacado o intentado pedir refuerzos a la Senshi. Pero lo único que hizo fue quejarse de la desaparición de Tobi. Entonces Tobi vaciló. Nagato todavía confiaba en él, y en ese momento Nagato estaba visiblemente en terrible estado, cerca de desmayarse. Dos pensamientos cruzaron por la mente de Tobi. 1. Toma el Rinnegan ahora, es tu mejor oportunidad. Nagato estaba exhausto, así que Tobi no opondría resistencia. 2. Convencer a Nagato de unir fuerzas para derrotar a la Senshi. Aunque Nagato estaba físicamente debilitada, tras recuperarse un poco, el poder del Rinnegan seguía siendo formidable. Quizás ambas tenían una oportunidad. Pero esa segunda idea no duró mucho. Tobi tomó una decisión rápida. No. No puedo seguir pensando en aliarme con Nagato para enfrentar a la Senshi. Ya le di una oportunidad, y no la aprovechó, casi dejando que la Senshi me maten. Ahora necesito aprovechar el momento mientras está débil y acabar con él. Perfecto. Resopló mentalmente. Los cielos me lo dieron como regalo. O lo acepto o soy un tonto. Lo siento, Nagato. En ese momento, el cuerpo exhausto de Nagato se tambaleó, casi colapsando. Tobi actuó con rapidez y extendió la mano para apoyarlo, fingiendo preocupación. Mírate, te estás agotando tanto. Los planes toman tiempo. Casi te quedas sin chakra. Nagato soltó una risa amarga, con la voz temblorosa. No puedo evitarlo. Amegakure tuvo algunas emergencias, y ahora que estás aquí, podemos resolverlo juntos. Tobi asintió brevemente. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro ya estaba planeando su siguiente movimiento. De acuerdo. En el instante en que pronunció esa palabra, Tobi se movió con un destello, más rápido de lo que la vista podía seguir, hundiendo sus dedos como cuchillos directamente en los ojos de Nagato. En un abrir y cerrar de ojos, arrancó el Rinnegan. Todo sucedió tan de repente. ¡Ah! Un grito de agonía rasgó la noche silenciosa. El grito de agonía de Nagato resonó en la oficina vacía, cargado de desesperación y reticencia. El dolor de que le arrancaran los ojos fue indescriptiblemente infernal.
A eso se sumó el chakra agotado y el agotamiento extremo, y tras ese grito, la visión de Nagato se oscureció, se desplomó en el frío suelo, inconsciente. Toby estaba de pie junto a él, sosteniendo el Rinnegan recién adquirido, la euforia brillaba en sus ojos. Sus labios se curvaron debajo de la máscara en una sonrisa orgullosa y helada. Como era de esperar, cuando se encinó esta, incluso las tareas más difíciles sucumben a mi cuidadosa planificación. Al final, completar el proyecto fue fácil. Miró el Rinnegan en su mano, ese símbolo de poder supremo que descansaba silenciosamente en la palma de su mano. Ahora que tengo el Rinnegan, pronto podré resucitar a Uchiha Madara. En cuanto a Nagato, Toby no se sentía culpable. Después de todo, los mundos ilusorios son mucho mejores. La realidad es demasiado dura. J.E. Nagato, en cuanto lance la ilusión, te permitiré convertirte en el verdadero Amekage. Me lo agradecerás. Con ese pensamiento escalofriante, los ojos de Toby brillaron. No se quedó más tiempo en la oficina de Nagato. Al activar Kamui, desapareció, dejando a Nagato tendido solo en el suelo, con sangre goteando de las cuencas vacías de sus ojos y manchando las frías baldosas. En ese mismo momento, por todo Amegakure y sus alrededores, se extendió un nuevo caos y pánico. Los 6 pans que supervisaban los 6 departamentos de la aldea se desmayaron simultáneamente, como si alguien les hubiera arrancado el alma. En ese momento, todo el pueblo se paralizó. Multitudes de aldeanos se agolparon presas del pánico y la confusión en las calles, antes tranquilas. En las afueras de Amegakure, en algún bosque oculto, Uzumaki Musen y sus amigos siguieron el sendero del dolor Naraka en una operación para capturar presuntos bandidos y mercenarios en la región. Pero en ese momento, el sendero Naraka se tambaleó como una marioneta sin vida y se derrumbó sin previo aviso. Al ver esto, Musen se tensó y corrió hacia él, apoyándolo con ansiedad. Señor Naraka Paz, ¿qué ha pasado? Despierte. Lanyu y Lambu también se apresuraron a llegar allí. Lanyu examinó la situación del sendero Naraka, frunciendo el ceño. Aparentemente estaba bien, sin heridas externas, pero era como si le hubieran succionado el alma. El sendero de Naraka está en peligro, parece que algún poder lo ha afectado, dijo Lambu con solemnidad, examinando la zona con cautela. Esta región es muy peligrosa. Debemos regresar a Amegakure de inmediato e informar a Ángel Sama y al líder. Lambu asintió con firmeza. Muy bien, todos, regresemos a Amegakure a toda velocidad. A su orden, partieron, los 3 llevando al límite sus destellos corporales, en una carrera hacia el pueblo. Pero cuando llegaron a Ame, se encontraron con una situación aún más impactante. El pueblo era un caos. Donde antes había orden, ahora reinaban la confusión y el pánico. Alarmas y gritos de angustia resonaron por las calles. Landu interrogó a algunos de los aldeanos para intentar comprender qué había sucedido y su expresión se oscureció. Regresó rápidamente con Musen y Lanbu, hablando en voz baja, la situación es desesperada. Hace unos momentos, los otros 5 pans que controlaban la aldea se derrumbaron, al igual que el sendero de Naraka. No hemos podido contactar al líder, el ángel va camino a la Tierra de los Ríos, y Sensi, junto con la mayoría de sus clones, incluida Karin, está fuera de la ciudad. Nuestra situación es desesperada. ¿Alguna idea? Lambu frunció el ceño y sus ojos mostraban alarma. Antes de que pudiera hablar, Musen apretó los puños, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. De ahora en adelante, soy el Amekage. Protegeré a Amegakure. Pero Lanyu y Lambu simplemente pusieron los ojos en blanco al unísono. Ambos parecían dispuestos a darle una lección a Musen. El pánico se extendió entre los residentes como una plaga invisible. Las calles, antes tranquilas, ahora estaban llenas de ansiedad y temor. Musen y algunos otros ninjas apenas pudieron mantener la compostura, pero el resto sucumbió rápidamente a la atmósfera, sumergiéndose en el caos. Los rumores se extendieron por todas partes y la especulación desenfrenada corrió como un reguero de pólvora. Maldición. Se acabó para nosotros. Ame creció tan rápido que Iwa debe estar celoso y lanzó un ataque. No digas tonterías. ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo sabes que es Ibagakure? No es obvio. Hace tiempo que nos tienen en la mira. Ahora es su oportunidad. Mientras el grupo de Musen avanzaba apresuradamente por las calles hacia el centro de la ciudad, continuaban escuchando cosas de esta naturaleza, a veces incluso más absurdas. Al principio intentaron desmentir los rumores, pero fue en vano. No era fácil contener el pánico. Si querían una solución real, necesitaban atacar la causa raíz. Entonces oyeron un rumor completamente ridículo. Están todos equivocados. Que este no es el plan de Iwa, es la venganza de Anso. ¿Anso? ¿No lo mataron el líder y Ángel Sama hace mucho tiempo? No. Estás completamente equivocado. Acabo de recibir una carta del mismísimo Anso, dice que de alguna manera sobrevivió. Ahora, si invierto 500 rayo para apoyar a su ejército, cuando regrese a conquistar a Megakure, me convertirá en un ciudadano privilegiado. Si invierto más, conseguiré una posición aún mejor. Al oír esto, los 3 quedaron horrorizados, sin palabras e incrédulos. Nunca imaginaron que los aldeanos realmente creerían semejante tontería. Pero después ocurrió algo aún más absurdo. Tan pronto como el primer hombre terminó de hablar sobre Anso, un segundo aldeano se acercó tímidamente y preguntó, ¿podría ponerme en contacto con el señor Anso? Me gustaría invertir un poco. Si quiero convertirme en Jounin, ¿cuánto debo aportar? En ese momento, Musen no pudo contenerse. Se acercó a ellos y les dio a cada aldeano una fuerte palmada en la frente, reprendiéndolos, dejen de difundir mentiras y sembrar el pánico.
La tumba de Anso es tan vieja que la hierba que hay sobre ella es quién sabe qué tan alta. ¿Se les ha metido agua en el cerebro? Los dos aldeanos retrocedieron avergonzados, sin atreverse a replicar. Pero sus ojos mostraban que no le creían del todo. Tras reprenderlos, Musen regresó con Lanyu y Lanbu, frunciendo el ceño. Cuando los Pans se desmayaron, los Amu partieron inmediatamente hacia la tierra de los ríos para avisar a Ángel Sama. En cuanto regrese, espero que Ame se tranquilice. Lanyu negó con la cabeza, con tono preocupado. No es tan fácil. Amegakure creció demasiado rápido, pero nunca se estabilizó del todo. Aparte de los residentes más antiguos, nadie más lleva aquí más de un año. Si no hubiera pasado nada, quizás podríamos haber cultivado gradualmente su sentido de pertenencia. Pero esta enorme crisis es un golpe devastador para el crecimiento de la aldea. Lanbu asintió y añadió, exactamente. El líder es inalcanzable y los 6 Pans han sido derrotados. Esto significa que los 7 departamentos principales están prácticamente paralizados. Hasta que Ángel Sama regrese, solo podemos hacer todo lo posible por mantener el orden. Muchas partes de la aldea ya están sumidas en el caos. Tenemos que actuar con rapidez. Musen y Landu asintieron con firmeza. De repente, los ojos de Musen se iluminaron. Se golpeó la palma de la mano, rebosante de confianza. Tengo una idea, esto podría devolver a Megakure a la oscuridad y restaurar su vitalidad. Capítulo 171. Al oír las palabras de Musen, Landu y Lanbu se quedaron paralizados por un instante. Luego, casi al unísono, exclamaron, cállate. No, no te vas. Conocían muy bien la personalidad de Musen, 9 de cada 10 veces, sus ideas brillantes eran catastróficas. Musen protestó de inmediato, con una mirada indignada. Me estás discriminando, pura y simplemente. De verdad que tengo una manera de resolver esta crisis. ¿No puedes al menos escucharme primero? Mientras hablaba, enderezó la espalda. Puedo usar clones de elemento madera para disfrazarme de 6 caminos. En cuanto los aldeanos vean a los 6 ministros de vuelta en acción, se les pasará el pánico. ¿Qué te parece ese plan? Increíble, ¿verdad? Abrió los brazos con alegría. Landu y Lanbu intercambiaron miradas, ambos con expresiones de exasperación e impotencia. ¿Entonces qué esperaban? ¿Realmente esperamos que Musen presente un plan decente? La razón por la que los 6 ministros lograron mantener la aldea en funcionamiento no fue solo por su apariencia, sino también por sus poderosas habilidades y vasta experiencia. La técnica de clonación de Musen, por muy buena que fuera, no pudo replicar esas cualidades cruciales. Lanyu respiró hondo, intentando mantener la calma. Musen, esto es un asunto serio. Por favor, deja de hacer estas artimañas. Si seguimos tu plan, no solo no lograremos calmar los ánimos, sino que acabaremos en un fiasco de ministro falso contra ministro real, y empeoraremos todo. Lanbu también asintió vigorosamente. Exactamente. No te equivoques esta vez, Musen. El rostro de Musen se ensombreció mientras murmuraba con resentimiento. Simplemente no aprecias mi genio. Si el señor Sensi estuviera aquí, sin duda me apoyaría. ¿Lo único que haces es sofocar mi brillantez creativa? Habló mientras movía la cabeza y suspiraba. Mientras tanto, los Amu de Amegakure, fortalecidos por la técnica de desplazamiento corporal, corrieron a toda velocidad hacia el país de los ríos. Finalmente, alcanzaron a Conan en la frontera entre Amegakure y el país de los ríos. En cuanto llegaron, no se atrevieron a perder el tiempo y se apresuraron a informar, señor Ángel, algo terrible ha sucedido. Los 6 caminos se han derrumbado repentinamente y el líder no responde. El corazón de Conan se hundió en el instante en que escuchó eso, y su rostro normalmente sereno palideció. Sin dudarlo, innumerables hojas de papel se desplegaron detrás de ella, formando 2 alas angelicales gigantes. Con un movimiento rápido, tomó vuelo y corrió de regreso hacia Amegakure. Mientras corría a casa, cada vez más Amu la interceptaron. Conan inmediatamente dio una orden. Transmitan mi orden, declaren el estado de emergencia y aíslen todo Amegakure. Que nadie entre ni salga. Sí, Ángel Sama. Los Amu se dispersaron para entregar la orden. Pronto, aparecieron varias capas de cordones de aislamiento alrededor del perímetro de Amegakure. Aunque los ninjas de la aldea desconocían lo que sucedía, obedecieron sin dudarlo, siguiendo las órdenes del ángel. Conan, corriendo de regreso a la aldea, estaba atormentada por la culpa y la ansiedad que hervían en su mente. Para que los 6 caminos del dolor perdieran el conocimiento y se convirtieran en cadáveres sin vida, solo había una posibilidad: algo le había sucedido a Nagato. Fui muy descuidada. Se mordió el labio, el arrepentimiento brillaba en sus ojos. No pudo evitar recordar sus decisiones anteriores. Para que los 6 departamentos de la aldea funcionaran eficientemente, había asignado a cada Pain a un puesto diferente, dejando a Nagato prácticamente sin guardaespaldas. Si no lo hubiera dejado completamente solo, las cosas tal vez no habrían llegado a este punto. Pero en realidad ella no tenía realmente la culpa. El verdadero cuerpo de Nagato era mucho más poderoso que cualquiera de sus caminos del dolor. En el pasado, la fragilidad física causada por el inmenso consumo de energía del Rinnegan lo obligaba a depender de dispositivos de soporte vital, dejándolo casi inmóvil y mucho más débil en la batalla. En ese momento, sin embargo, estaba mucho más allá de lo que solía ser. El éxito de la emboscada de Uchiha Obito se debió a la combinación simultánea de varios factores. Primero, Nagato había estado trabajando a toda velocidad durante algún tiempo, usando el Rinnegan para controlar implacablemente los caminos del dolor y contener la serie de problemas en Amegakure.
El Rinnegan naturalmente tiene un enorme costo de chakra, y usarlo continuamente lo deja mental y físicamente agotado. En segundo lugar, su vigilancia había disminuido después de todo ese tiempo atrapado en la oficina. Más importante aún, Obito, con su Kamui, era un maestro de los ataques sigilosos. Había utilizado el mismo enfoque para matar a Minato en el incidente del zorro de 9 colas. Ahora armado con 2 Kamui, Obito era aún más astuto que antes, y su sigilo había mejorado aún más. Permaneció pacientemente en modo ermitaño del bosque hasta que todo estuvo listo antes de actuar. Mientras Conan corría de regreso, también envió el mensaje de que Amegakure estaba bajo bloqueo, nadie podía entrar ni salir. Sí, Ángel-sama, respondieron los Zambu al unísono, y luego corrieron a hacer cumplir la orden en todo el pueblo. Sin embargo, cuanto más aislado estaba el pueblo, más aumentaba el terror en lugar de disminuir. Inicialmente, muchas personas tenían una gran fe en el liderazgo de Amegakure, creyendo que cualquier problema se resolvería rápidamente. La realidad les demostró que estaban equivocados. Desde el primer incidente con la caravana, los problemas solo empeoraron. Un futuro estable y organizado parecía ahora muy lejano. Dios mío, ¿a este paso se va a derrumbar el pueblo? Será mejor que nos vayamos. Quedarnos aquí es demasiado peligroso. Cada vez más aldeanos y ninjas consideraban huir. Algunos sospechaban que una fuerza oculta y formidable intentaba destruir a Megakure, y que la agitación podría durar mucho tiempo. Pero cuando se preparaban para partir, descubrieron que estaban atrapados, el pueblo estaba cerrado. Ninjas de la AMBU, la división de policía y las fuerzas de defensa estaban apostados en cada puesto de control como muros de acero. No importaba si eras de la ciudad o de otro lugar, nadie podía pasar. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo Megakure tiene reglas como estas? Exactamente. Te estás abusando de tu autoridad. Déjanos salir. Queremos irnos. Podemos ir a donde queramos. ¿Quiénes son ustedes para detenernos? Su ira se desbordó, y las voces se alzaron en protesta. Algunos blandieron los puños, otros maldijeron con miedo y otros intentaron salir por la fuerza. Retírense. Todos, regresen a sus casas. Gritó un ninja Ambu desde una azotea. Por orden del ángel, Amegakure está bajo confinamiento de emergencia. Nadie puede entrar ni salir. En ese momento la escena estalló en caos. ¿Un confinamiento de emergencia? ¿Qué clase de broma es esa? ¿Qué está pasando en Amegakure? No nos importa ningún tipo de confinamiento. Solo déjenos salir. La furia y la frustración se apoderaron de la multitud, especialmente de los recién llegados al pueblo. Vámonos. Soy un comerciante del País del Fuego, no de Amegakure. No pueden retenerme aquí. Claro. No somos de por aquí, ¿por qué tendríamos que quedarnos contigo? Pero los ninjas Ambu simplemente observaban con frialdad, inmóviles. Su deber era cumplir las órdenes de Conan, y el miedo y la ira de la gente no les preocupaban. El estado actual de Amegakure era una mezcla de cosas buenas y malas. Algunos eran residentes de mucho tiempo, otros eran refugiados de todo el mundo ninja, pero el grupo más grande estaba formado por oportunistas. Atraídos por el auge económico y el rápido crecimiento de los Estados Unidos, llegaron en masa con la esperanza de conseguir un pedazo del pastel. Ahora que el caos está instalado, estos oportunistas han mostrado su verdadera cara. No debería haber venido aquí. Que este lugar es una trampa mortal. Basta de charla. Encuentren una manera de salir de aquí. Sin embargo, también había espías enemigos infiltrados entre ellos, con el objetivo de recopilar información y sabotear el crecimiento de la aldea. El malestar generalizado les favorecía. Aprovechemos el caos para causar aún más problemas en Amegakure. Mientras la situación siga siendo caótica, nuestra misión estará prácticamente completada. Peor aún fueron los matones locales que querían causar caos. Ahora es nuestra oportunidad de saquear mientras la aldea está paralizada, gruñó un hombre brutal con la cara llena de cicatrices. Tomen todo lo que tengan valor, no se contengan. Como resultado, los actos de vandalismo, robos e incendios proliferaron en las calles. Saquearon tiendas y vandalizaron las casas de los residentes. Todo el pueblo quedó sumido en un caos sin precedentes. Maldita sea. Esta gente está fuera de control, exclamó un ninja Ame. Olvídense de ellos. Solo protejan los puestos de control. Esiseó su camarada. Las órdenes de Ángel-sama primero. En la base de la torre Amegakure, miles de personas se reunieron, mirando ansiosamente el tejado de la torre, hogar de su dios, la sombra indiscutible de la aldea. Aunque el líder rara vez se mostraba, era el ancla de todos y guiaba firmemente el crecimiento de Amegakure. Pero ahora, con el desorden generalizado, los aldeanos todavía no lo habían visto. ¿Por qué no ha aparecido aún el líder? La aldea está en ruinas. No nos va a ignorar, ¿verdad? Sí, ten cuidado. Es un dios y no nos abandonará. Escuché que el líder puede estar en problemas. Y ni hablar. El líder es invencible. ¿Quién podría hacerle daño? Todos discutían entre sí, pero el mismo miedo persistía. ¿Había estado realmente en peligro el líder? Aunque la multitud frente a la torre todavía estaba relativamente ordenada, esperando que apareciera el líder u otro funcionario de alto rango, en otros lugares, Amegakure estaba fuera de control. Esos oportunistas egoístas perdieron el valor y comenzaron a enfrentarse a los ninjas Ame. Incluso muchos habitantes que hasta ahora habían depositado una confianza absoluta en los 3 pilares de lluvia estaban dudando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparecen el líder, el ángel o las Lord Sensi?
Escuché que el líder fue atacado, que Ángel Sama aisló la aldea y que Lord Sensi ya se fue en una misión. Si tan solo el señor Sensi estuviera aquí. Él es quien hizo prosperar a Megakure. ¿Tendría una salida a este lío? Bien, ¿cuándo volverá? ¿Y qué pasa con los demás miembros de Akatsuki? ¿Qué hacemos ahora? Todos rezaron para que Sensi apareciera y los rescatara, pero la crisis solo empeoró. Un rumor escalofriante se extendió por el pueblo. Te dicen que el líder ha muerto. Los peces gordos creen que lo mataron forasteros y ahora planean purgarnos a todos. Este rumor, como una chispa en un polvorín, desató el terror masivo. En Amegakure, al menos 3/4 de la población no eran nativos, refugiados, inmigrantes, comerciantes, viajeros. Y ahora este rumor los señalaba como objetivos potenciales para una purificación. Estamos condenados. Nos van a exterminar. Corre. ¿Cómo moriremos? El pánico se extendió a la velocidad del rayo, sumiendo a la otrora próspera Amegakure nuevamente en un caos similar a una guerra. El crecimiento explosivo de Ame fue aclamado como un milagro del mundo ninja, pero cuanto más grande se volvía la ciudad, más se destacaba un problema: había una escasez de ninjas. Un ninja podría tener que ocuparse de la seguridad de 100 o 200 civiles. Incluso un ninja de élite tendría dificultades con esa responsabilidad. Maldita sea, hay demasiada gente. No puedo atender a todos. Y no podemos simplemente usar jutsus con ellos. No podemos simplemente lidiar con los alborotadores en el acto. En todas las afueras de Amegakure, el confinamiento aumentó las tensiones hasta un punto crítico. La ejecución del bloqueo obligó a Lambo a enfrentarse a comerciantes y aldeanos que querían huir. Déjenos salir. No pueden tenernos encerrados. Retrocedan. O no tendremos piedad. Pero las advertencias fueron de poca utilidad. Durante los enfrentamientos, algunos Ambu ya resultaron heridos, y muchos comerciantes y aldeanos quedaron tendidos en el suelo, también heridos. El derramamiento de sangre agravó aún más la situación. Entonces, un aldeano del país de los ríos se acercó gritando: ¿por qué nos impiden irnos? Amegakure es peligroso, ¿intentan matarnos? El capitán de Ambu respiró hondo para calmarse, intentando aclarar la situación. Tranquilos todos. Ya lo hemos explicado varias veces, la aldea está en estado de emergencia por orden de Anjo-sama. Estamos sellando las salidas para protegerlos y lidiar con los enemigos ocultos, no para dañar a los residentes locales ni a los forasteros. Si se unieron a Amegakure, no son nuestro objetivo. Pero esa explicación no les satisfizo. Mentiras. Que el pueblo se está desmoronando y lo único que hacen es aislarlos sin ofrecer ninguna solución. Dejadlo salir, dejadlo salir. La ira resurgió, especialmente entre los extranjeros. Justo antes de que todo volviera a explotar, dos figuras crepitantes, envueltas en un relámpago azul brillante, emergieron de la multitud. Tenían alrededor de 11 o 12 años, un hermano y una hermana que vestían las túnicas rojas con forma de nube de Akatsuki, que exudaban un aura oscura e imponente. «Esos son miembros de reserva de Akatsuki», exclamó alguien, sin palabras. En realidad eran los hermanos Raimon, Yukika y Ayate. En medio del caos, los profesores de la Academia Ninja organizaron a los miembros de reserva de Akatsuki para ayudar en la aldea. «Alto», gritó Yukika con frialdad. «¿Qué intentas hacer? Atravesar los controles solo causará más caos. Soy un estudiante avanzado de la Academia, un miembro de reserva de Akatsuki, Raimon Yukika. Él es mi hermano menor, Raimon Ayate». Su voz no era fuerte, pero todos la oyeron claramente. Con los aldeanos y comerciantes calmándose, Yukika continuó: «De acuerdo con las reglas de la Academia y las regulaciones de la aldea, si la aldea enfrenta una crisis grave, estamos autorizados a ayudar a Ambu. La división de policía, la división de defensa y otros departamentos a mantener el orden». Su tono de voz transmitía una compostura y una confianza que estaban más allá de su edad. «Por favor, crean que estas dificultades son solo temporales. El caos pronto será contenido, y quienes causen problemas deliberadamente enfrentarán el castigo más severo». Ese discurso impresionó a los ninjas en el puesto de control y a los comerciantes que intentaban abrirse paso. Para los ninjas, fue un gran alivio. Siempre se podía contar con Lord Sensi, incluso si no estaba físicamente presente. La academia que él fundó continuaba movilizándose para ayudar a mantener el orden. En cuanto a la multitud de aldeanos y comerciantes, sus expresiones se tornaron complejas. Querían huir de los peligros de Amegakure, pero ver a los estudiantes de la Academia Ninja les recordó el poder de la Sensi. ¿Volvería tarde o temprano? No. Si las Sensi estuvieran cerca, la aldea no se desintegraría tan fácilmente. Ese pensamiento calmó un poco su pánico. Después de todo, el nombre de Sensi por sí solo inspiraba respeto, nadie se atrevía a desafiarlo. En ese momento, Ayate también dio un paso al frente, hablando con aún más frialdad que su hermana. De ahora en adelante, nadie toque los puestos de control, nadie ponga en peligro la aldea ni amenace a nadie. Si alguien vuelve a perturbar la paz, declararemos el estado de emergencia y se aplicará un castigo inmediato. Sus palabras fueron como un balde de agua fría vertido sobre las llamas furiosas. Los que estaban ansiosos por asaltar las puertas guardaron silencio. La creencia anterior de que los ninjas no se atreverían a hacerles daño se ha disipado. Ante la posibilidad de morir en un enfrentamiento violento o esperar en silencio, la mayoría consideró preferible esperar. Al mismo tiempo, en otras salidas por Amegakure, aparecieron más estudiantes de la Academia Ninja. No todos eran chunin, pero todos eran reservas de Akatsuki, los mejores de la academia. Ataviados con el uniforme de nube roja, se movieron con rapidez, asumiendo la defensa del puesto de control.
En el campo de entrenamiento de la academia, se estaba reuniendo el segundo grupo de refuerzos. Toda la operación fue dirigida nada menos que por Wayu, compañero de clase de Yukika. Wayu era una verdadera élite de Amegakure, no solo una figura secundaria, sino un destacado en la clase de Liberación Rayo en la academia. Ocupada con tareas organizativas, de repente notó una pequeña figura. «¿Mikiko? ¿Estás aquí?», preguntó Wayu con cansancio. Durante la planificación acordamos que solo se movilizarían miembros de la reserva de Akatsuki mayores de 10 años. Mikiko levantó la vista, decidida. «Hermana Wayu, no solo soy una reservista de Akatsuki, también aprobé el examen de ingreso al cuerpo de mercenarios de la directora Sensi. Creo que, como parte de Amegakure, como miembro de la reserva de Akatsuki y como miembro del cuerpo mercenario de Sensi, debería ayudar en esta crisis si tengo suficiente poder de combate». Wayu se sorprendió al recordar que, de hecho, hacía tiempo, para animar a los estudiantes a esforzarse más. La directora Sensi había permitido personalmente que los mejores talentos entre los nuevos estudiantes se unieran a su cuerpo mercenario. Mikiko había sido una de ellas. En aquel entonces, incluso muchos estudiantes brillantes como Wayu, Yukika y Ayate se postularon, pero ninguno fue aceptado. Mikiko logró aprobar gracias a su excepcional talento, dedicación y también porque eligió el momento oportuno. Nunca imaginé que cuando llegó la crisis, Mikiko, la niña talentosa, destacaría, pensó Wayu. La directora Sensi sí que tiene buen juicio. Mikiko no solo poseía un talento excepcional y habilidades notables para una niña de 7 años, sino que también demostraba un sentido de responsabilidad que iba más allá de su edad, cualidades preciosas para un ninja. Se rumoreaba que, hace años, Konoha contaba con un prodigio llamado Atake Kakashi, quien se convirtió en Chunin a los 6 años. Puede que Mikiko no fuera tan joven como Kakashi en aquel entonces, pero aún así fue lo suficientemente impresionante como para participar en esta operación a los 7 años. Tras reflexionar sobre el asunto, Wayu asintió solemnemente. De acuerdo. En ese caso, únete a nosotros también. Al oír esto, Mikiko sonrió radiante, sus ojos brillaban con entusiasmo. Fantástico. Por fin puedo hacer algo por el pueblo, pensó, saltando de alegría. Sus compañeros de clase observaban con envidia. Sabían lo riguroso que era el proceso de admisión al cuerpo de mercenarios. Había que destacar en todos los aspectos. Mikiko logró el éxito gracias a su inteligencia, diligencia y también porque tuvo una gran oportunidad. Ahora los estándares eran aún más estrictos. Antes de que pudieran reflexionar más sobre el asunto, Wayu habló nuevamente, devolviéndolos a la realidad. Muy bien, todos formen escuadrones de 3 y vamos. Por ahora, nuestra misión es apoyar los puestos de control alrededor de la aldea. Intentar calmar a los civiles agitados para que no recurran a la fuerza contra nosotros ni contra los ninjas locales. He entendido, respondieron. Rápidamente, Mikiko y los otros estudiantes formaron escuadrones de 3 y corrieron hacia varios puntos de control. Wayu y 2 compañeros de clase hicieron lo mismo, apresurándose a ayudar a los defensores en una de las salidas del pueblo. A pesar de su juventud, sus pasos firmes y su mirada penetrante les daban un aire intimidante. Cuando llegaron, la multitud, comerciantes que intentaban huir o aldeanos agitados, se volvió notablemente más tranquila al ver a estos estudiantes de la academia. Porque los estudiantes inmediatamente comenzaron a recibir una educación jurídica, siendo informados de que, bajo el confinamiento de emergencia, el pueblo sería extremadamente estricto y aplicaría severos castigos a los agitadores. Aquellos que solo querían sobrevivir pronto se dieron cuenta de que era mejor no causar problemas. Mientras tanto, en el refugio de refugiados de Amegakure, se estaba llevando a cabo otra reunión crucial. El refugio se construyó originalmente para refugiados. Con el tiempo, muchos de ellos se integraron a la vida del pueblo y dejaron de considerarse refugiados. Sin embargo, clanes como el clan Uzumaki permanecieron estacionados allí, ayudando a gestionar e integrar a los recién llegados. Como anciano del clan Uzumaki y uno de los primeros refugiados, Uzumaki Tousen gozaba de gran prestigio en el refugio. Estaba de pie en un podio improvisado, dirigiéndose solemnemente a los representantes de varios grupos de refugiados. Todo. El tiempo es corto, nuestras tareas son pesadas, así que seré breve. Es evidente que Amegakure está atravesando dificultades ahora mismo. Pero mientras Lord Sensi esté presente, todo saldrá bien al final. Y nosotras, como parte de esta aldea, tenemos el deber de ayudar a mantener el orden. Nuestro clan Uzumaki se especializa en el arte del sellado, lo que significa que podemos someter a los alborotadores con suavidad, sin recurrir a la violencia. Por lo tanto, propongo que un miembro de nuestro clan Uzumaki lidere un equipo de ninjas encubiertos para sofocar los disturbios en la ciudad. ¿Alguna objeción? Tan pronto como terminó, la multitud expresó su acuerdo. No hay problema. Ya hemos disfrutado de tantos beneficios de la aldea, es hora de retribuir. Abuelo, ¿cuándo nos vamos? Tenemos muchos ninjas listos para enfrentarse a los rebeldes. Así es. No hay tiempo que perder, vamos ya. Al verlos tan motivados, Takusen dio la orden sin demora. Muy bien. Con la excepción de los necesarios para mantener el orden en el refugio, el resto de nuestros ninjas se unirán a los escuadrones liderados por Uzumaki y contendrán los disturbios en toda la aldea. Con esa orden, los ninjas del refugio entraron en acción. Los shinobi del clan Uzumaki tomaron la delantera, seguidos por ninjas de otros clanes. Formaron escuadrones especializados y se apresuraron a contener el caos. En la zona comercial de Amegakure, los disturbios causaron pérdidas devastadoras. Algunas tiendas fueron saqueadas y completamente destruidas, otras fueron incendiadas y algunos propietarios incluso fueron secuestrados. Lady Chiyuki estaba entre los desafortunados rehenes.
Era una noble hija del país de la nieve, de alta posición social y noble cuna. Impulsada por la curiosidad, abrió una joyería en Amegakure en cuanto la ciudad empezó a prosperar. Pero este caos la sumió en la pobreza. Vándalos enfurecidos irrumpieron en su joyería, llevándose todas las piedras y metales preciosos. Aunque estas pérdidas significaban poco para ella, dada su riqueza, ahora estaba al borde de las lágrimas. Porque esos bandidos no solo se llevaban sus pertenencias, sino que tampoco la dejaban ir. Chiyuki no tenía idea de que, para esos brutos sin ley, su belleza era el verdadero premio máximo. Fin del video.